Bien, pues tenemos con nosotros a una persona que además ha sido una persona que ha estado con el programa, ha estado paralela al programa como audiencia y sobre todo como apoyo del programa desde hace ya varios años. Yo conozco a este invitado por lo menos desde hace 5 años, quizás más. A ver, se trata de una persona que vamos a llamar Domingo. Hola Domingo, ¿cómo estás? Hola Gerard, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo crees que ya llevamos juntos machacándonos la cabeza tú y yo? ¿Como 5 o 6 años o casi Como, 7? como 5, casi 7, sí, porque empezamos en el 2015, fue la primera vez que yo escuché el programa. ¿Estuviste de la primera Y, temporada también? sí, desde la primera Uf, temporada. olvídate. 7 años de Y castigo, chaval. no, que va, todavía no me he podido desenganchar, ¿no? Y Domingo también está en nuestro grupo de WhatsApp, es activo en la red y tal, y la gente que esté dentro del grupo Buscadores de Claves podrá ver sus posts, etcétera. Pero él ha pedido que simplemente nos refiramos a él como Domingo sin dar más detalles y así vamos a actuar. Domingo tiene una historia interesante que compartir, que es su experiencia dentro de la Iglesia Católica. No solo nos va a dar las experiencias que tuvo de su progresión espiritual dentro de la Iglesia Católica, sino que además nos va a hablar de las cosas extrañas que vio y sobre todo cómo se redefinió para él el cristianismo. Y, y eso vamos a disfrutar de casi de un sacerdote arrepentido desde dentro. Eh, tú supongo que como todos los españoles, Domingo, fuiste criado dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Juventud, ¿verdad? Haciendo el bautismo, la comunión y la, ¿cómo se llama? La otra, ¿cuál es La la confirmación? confirmación. ¿Verdad? Ujú. Pues sí, la verdad es que nací en el seno de una familia, por parte de mi padre no tanto, bastante católica, tradicional, vamos, en sintonía con el régimen aquel. No, yo nací, todavía estaba Franco vivito y coleando y le quedaban muchos años. Y claro, pues desde pequeño en un colegio de monjas seguí el instituto, bueno, el colegio que había en el colegio, en el pueblo, el instituto muy al estilo de lo que había antiguamente, años finales de los 60, principios de los 70, pues claro, pues en aquellos tiempos tampoco tenían muchas opciones. Era eso, era misa, era una mentalidad católica y una vivencia, la católica tradicional, que ahora parece que se está poniendo tan de moda, y ya te digo que aquello ya fue un fracaso en sus tiempos y cómo lo será en estos tiempos. Pero sí. ¿Tú, tú te sentías afín a la religiosidad? Quiero decir, ¿eso te definirías como un adolescente con tendencias religiosas? Sí, un adolescente con tendencias religiosas, claro. En aquel tiempo no podía decir ni siquiera un adolescente con tendencias espirituales, sino por fuerza tenían que ser religiosas. Tenías una inquietud, por fuerza tenía que ser religiosa. Era lo que había, no había ninguna otra opción. No, nada. Eso. Entonces, ¿cómo fue esa decisión que empezaste a tomar hacia acercarte hacia el seminario? Empecé, pues, como empieza casi todo el mundo, acercándome a la iglesia. Bueno, que no hacía falta hacer muchos esfuerzos. No, mi familia, ya te digo, la tenía muy cercana, la sigue teniendo. Me fui metiendo, se me ofreció la oportunidad de poder seguir los estudios en esta institución, y yo acepté, en principio. Me fue bien, no voy a decir que, bueno, tampoco puedo estar arrepentido de todo lo que estudié ni de todo lo que hice allí, pero claro, allí ya sí, ya estudiando en una ciudad grande, estudiando otras cosas que no estaban en las bibliotecas que yo tenía cercanas, ya te vas dando cuenta de otras cosas. Y ya sí puedes distinguir entre lo que es una inquietud religiosa de una inquietud espiritual. Pero Ya Domingo, empiezas a... una pregunta, ¿hubo una llamada, hubo un evento o algo que te dijo quiero estudiar esto, quiero estudiar para cura o para sacerdocio?
claro, uno con 16, 17 años piensa que sí, que hay una llamada. Ya después con el tiempo, yo no sé ya cómo definirlo, pero no creo en ese tipo de llamadas. Sí puedes estar más inclinado hacia cierto tipo de actividades, hacia cierto tipo de tendencias, pero no existe lo que se llama normalmente la vocación, no creo yo que exista. No creo yo que exista. Son un cúmulo de circunstancias que se dan y te rodean para que tú decidas dar ese paso. No es una llamada divina, no. Unas causalidades. No existen causalidades, existen un cúmulo de casualidades que dan como fruto esa decisión y tú crees tal como San Pablo lo creía. Y ya delante de lo de San Pablo fue un ataque epiléptico, lo mío a Dios gracias, ¿no? Pues no fue eso. Entonces tú entras en el seminario y más o menos estás cursando cursos normales y todo va tranquilo, pero nos dijiste fuera del micrófono que empezaste a recibir exposición a algunos aspectos de exorcismo, ¿verdad? Sí, yo era una persona muy inquieta y claro, eso con los cazatalentos que tienes dentro de la iglesia, pues te lo notan de seguida. De momento me hice, que pasaba más tiempo en el obispado que en el seminario. Mi obispo estaba siempre conmigo, yo estaba siempre con él. Mi obispo era exorcista y yo empecé a acompañarlo en los exorcismos porque yo lo veía tan grande, tan magnífico que yo quería ser como él. Sencillamente él vio eso, me llevó, me condujo, me introdujo, estudié aquello y evidentemente lo saqué. Al final sigo sin saber lo que es, pero... Oye, qué punto clave tan interesante, David, que estamos hablando de un obispo exorcista ya. Sí. Bueno, tú ten en cuenta que casi todos los obispos, ¿verdad? Todas las personas que se hayan ordenado, así que tengan ya más de 70 años, créeme que todos tienen la orden del exorcismo. Todos. O sea, que tú estás diciendo que los antiguos sacerdotes, los de la vieja escuela... Sí, todos están ordenados sacerdotes. Ordenados exorcistas. Ordenados exorcistas, sí, ¿no? ¡Qué fuerte! Fuerte no, eso era... ¿Tú sabías esto, David? Común. No, es un logro que por edad se lo dan, ¿no? Por antigüedad. Se empezó a no ordenar exorcistas sobre los... Pero no estás diciendo que los es que 70, 80, no estás diciendo que le dan el título de exorcista como un regalo, sino que lo mandan a hacer entrenamientos y seminarios, ¿no? Claro, sí. Antes no, como ya te digo, como antes era una orden de serie, por llamarlo de alguna forma, pero yo empecé, ¿no? de pequeño, de seminarista, sin orden ninguna. Empecé acompañando al obispo y empezamos, yo veía, era testigo, en fin, daba consuelo a la familia, a las pobres. Claro, pero es que hoy día para poder hacer un exorcismo por el rito católico tiene que tener la aprobación del obispado, entonces por eso igual también tienen que tener esa formación para que ellos den el visto bueno o no de ese exorcismo. Sí, claro, sí. Totalmente, sí. Ahora sí hay una serie de requisitos que, claro, en el caso de cuando los hacía mi obispo, pues, como tú comprenderás, eran instantáneos. Si era el obispo el que tenía que darse el permiso a él mismo, como tú comprenderás ese caso. ¿Qué formación tenía ese obispo del que tú eras discípulo? ¿Tenía alguna formación científica? Sí. Él, como todos los sacerdotes, cursó sus 4 años de teología, sus 3 de filosofía, pero este hombre había estudiado algo más. Creo que era médico. Quiero recordar que algo de científico tenía, pero no te lo sabría decir con exactitud. Si miro mis notas por ahí, si las encuentro, te lo diré, conforme voy viendo esto. Él llegó al sacerdocio ya de mayor, ya ejerciendo otra profesión y, si no me equivoco, era médico. A ver, y cuéntanos, una vez que te sumas ahí al obispo, ¿qué estás empezando a ver?
empiezo a ver unas cosas que no tienen explicación según los médicos de eso, unas dolencias, ¿cómo te digo? Unas enajenaciones de gente de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, que son totalmente atípicas, no respondían a ninguna terapia médica, no respondían a ningún tratamiento psiquiátrico ni psicológico, y que parece que se aliviaban con este tipo de ritos. Era raro, personas, lo que siempre se ha dicho, verá, yo no he visto gente volando ni gravitando, eso no lo he visto. Pero sí he visto una persona hablando lo que el sacerdote que nos acompañaba muchas veces, don Carlos, decía que era hebreo antiguo. Una persona del campo. No, eso era... Que eso es uno de los... Eso igual hay que decirlo, ¿no? Que es uno de los síntomas por los cuales se dice, o dice la Iglesia, que alguien está poseído porque habla idiomas antiguos, ¿no? Entre otras... Sí. Sí, eso tiene mucha... Bueno, en muchas películas se ha visto que hay unos síntomas o hay unas cosas que definen, que tienen que definir el exorcismo, pero la verdad es que después, no sé, la cosa parece que es mucho más lasa desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido. Parece que después ya no sé si... o yo no vi el proceso. Ese es donde se clasificaba una cosa como digna de un exorcismo o otro caso que no era digno. Pero a mí, yo la impresión que tengo es que por la experiencia de los sacerdotes que lo hacían, ellos decidían qué era y qué no era dependiendo del caso, no con esto encaja aquí, aquí, aquí y es ya un exorcismo. No era así. O sea, por ejemplo, el hecho de capturar en una grabadora ese audio que se supone que era de un idioma antiguo e ir después a un diccionario o a uno que supiera ese idioma y certificar que eso era idioma antiguo. Sí, eso sí. Y bueno, en grabadora no sé si lo hicieron, creo que sí. Pero sí, este hombre sí, por lo visto estaba hablando una especie de hebreo antiguo y no tenía forma ninguna de haberlo estudiado, porque apenas si sabía leer y escribir castellano. Eso sí estaba. Otro caso, un niño hablando en latín. Bueno, era posible que el niño le hubiera dado como registrar una gramática y un vocabulario y eso, pero con la fluidez que lo hablaba, imposible. No, pienso yo. Y en fin, así, yo qué sé. Claro que yo lo digo porque yo oigo latín o oigo hebreo y yo no lo entiendo. Yo no sé si lo está hablando bien, mal, regular. Yo oigo balbuceos. Claro, necesitaría alguien alguien docto que me asegurara eso. No, es lo que, bueno, eso sí lo había. En mis tiempos, los curas antiguos, su idioma natal, por decirlo de alguna forma, era el latín. Latín sabían todo. Griego casi todo. Y hebreo, copto y cosas así un poco más exóticas, había algunos y no era muy infrecuente encontrárselos. Es normal que estando en estos ámbitos pues tengas que estudiar, si quieres enterarte de algo, lógicamente tienes que saber griego por fuerza. Los evangelios, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. El hebreo para el Antiguo Testamento, muy difícil encontrarse que haya mucha gente que por lo menos lean hebreo. Yo no lo hablo, pero sí lo puedo leer, lo puedo medio entender. Y que menos que latín también, porque casi toda la teología, casi todo lo de los primeros padres de la Iglesia, casi todo está hecho en esos idiomas. Es que no tiene más, son herramientas de trabajo como sí, como claro. No, te iba a preguntar el hecho de qué otros síntomas hay de que un paciente pueda estar poseído. Pues normalmente solían ser personas que tenían una vida normal, su trabajo, su infancia, sus estudios, sus cosas, su familia. De buenas a primeras, casi todo lo encuadraba en un periodo de separación de lo anterior.
se iban como autoexcluyendo. Entraban en una especie de lo que se puede llamar como una depresión bastante activa. Esa depresión les llevaba a unos estados de ánimo oscuros, personas muy tristes, personas desesperadas, personas sin tener necesidad sin haber causas detonantes que explicaran aquello. Y ya después, pues, comportamientos extraños, ya te digo, algunos tenían 4 o 5 voces distintas. Quien quiera llamarlo, eso decía un cura que era muy bueno. Este hombre se lo creía todo, el pobre. Yo también creía entonces. Él decía que eran 4 o 5 demonios distintos. No sabemos. Don Rafael era más cauto en eso. No decía que fueran demonios, decía, como mucho se refería a entidades, a un ente que ocupaba la conciencia de esa persona, pero no llegaba a calificarlo como ente espiritual, no llegaba a calificarlo como demonio, ni le daba calificativo alguno. Sí, otra pregunta. ¿Toda esta gente que se supone que estaba poseída, eran todos muy devotos o había algunos que eran incluso escépticos antes de la...? Había algunos que eran totalmente ateos. Había otros que tenían la religiosidad media que tiene todo el mundo culturalmente, y había otros que eran de ateos. Ya te digo que te encuentras en los 3 grados, te encontrabas gente. En una ciudad de 50.000 personas te encuentras muchos casos de eso. Yo te digo que este hombre estaba tratando al menos a 80. Claro, es que es curioso porque dices, yo es algo que dice la Iglesia muchas veces, de que los casos de auténtica posesión, que son el 1%, y el resto son enfermedades mentales, y sin embargo salen otros, el cura Fortea o Acuña, que dicen que han hecho 1800 exorcismos y tal, y tú me estás hablando también de que tienes bastantes números y tal, o sea que claro, yo no sé de los... No sé, que parece que es un fenómeno que se da bastante. Sí, si lo buscas se da, la verdad. Pero tú ten en cuenta también que si hay algo basal, una psicopatía, una enfermedad mental o algo. Esquizofrenia. Debajo, o cualquier enfermedad mental, el mismo rito también te puede ayudar. El efecto placebo, ¿no? El efecto placebo, el saber que me están sacando algo malo, y la persona responde, lógicamente. En unos casos sí se daba, en otros no se daba. Pero bueno, ya te digo, los casos hechos de lenguas extrañas, una persona, un jornalero del campo con una xenoglosia, francamente, ahí eso acojona un poquito, francamente. Ya, yo es otra pregunta, ¿hasta qué punto hay sugestión tanto para el paciente como para los que están alrededor haciendo el exorcismo? Los que están alrededor no tienen que escuchar ni seguir a lo que dice, vamos a llamarlo paciente. No se escucha el rito y se participa en el rito, pero no se escucha a la persona que se está exorcizando. Eso tienes que entrar muy preparado, diga lo que diga. Tú no puedes entrar, no puedes contestarle, no puedes hablarle ni referirte a él, si no lo miras mejor. Y eso es lo que se hacía. Después hay el rito. Bueno, en los grandes casos se utiliza el rito romano, que por cierto ha cambiado y se ha descafeinado mucho. El ritual romano se hace como todo, tiene la parte del sacerdote y la parte del pueblo, que es otro que contesta en nombre de toda la iglesia. Se hace el rito y parece que en ciertos casos funciona. ¿Qué te digo? Y también hay otra cosa del hecho de que parece ser que estas posesiones, que son capaces, entre otras habilidades, aparte de hablar lenguas muertas,
tienen como clarividencia o pueden, aparte que pueden contestar a preguntas mentales que les hace una persona, pueden decirte cosas muy privadas de tu vida para enfrentarte o un poco lo que vemos incluso en las películas, porque eso lo hemos visto en la película del exorcista, ¿no? Y aparte también demostrar mucha más fuerza de lo normal. ¿Esto lo corroboras? Yo dotes adivinatorias no le he visto a ninguno. Pero ya te digo que cuando tú entras muy mentalizado en que tú no puedes escuchar a esa persona. Entonces procuras evitar, entre el miedo que te da, porque da miedo, David. Que entras, eres jovencito, eres inexperto en todo esto, entras un poquito asustado, un poquito más de la cuenta. Con todo lo que te han dicho. Que el jefe, el obispo en mi caso, que estaba todo el día conmigo liado diciendo eso no se mira, no se habla, ni se de eso, que como si cantara un lorito, pues igual, no se le hace caso. Es que, vamos, de todas maneras no recuerdo que nadie dijera nada así premonitorio, excepto en el ámbito de la familia, en fin, los 4 trapos sucios que pudiera haber. Que no digo que no lo pudiera ver, pero vamos, yo no lo he visto. Eso no lo he visto. Las xenoglosias. Y después eso, ¿cómo diferenciaba el obispo? Bueno, igual esto es muy atrás en el tiempo, no sé si ahora, imagino que habrá cambiado, cómo diferenciaba o descartaba un caso de exorcismo o un caso de posesión con respecto a un caso de una persona que tiene una enfermedad mental, o en aquellos años las enfermedades mentales prácticamente no se hablaba de ellas. Sí se hablaba y se conocían. Sí se conocían. Pero vamos, ya te digo, esto era el 80 y algo. Se conocía y sí, había yo digo que había una de esto, pero una criba que la hacía el mismo obispo, ya te digo, formación científica tenía, y él era el que decía este caso sí, este no. No vi nunca la criba, cómo se hacía. La verdad, porque es que normalmente cuando te avisan a un caso de esto ya viene dado y ya lo has estudiado ahí. Y ya se supone que hay una especie de comisión, normalmente es el obispo el que lo decide, como era el caso este, y él mismo era el que lo hacía. Y en las veces en que tú acudiste a los exorcismos, surgieron nombres de demonios por el medio. Acuérdate que parece ser que en la tradición generalizada del animismo se cree que el poder, exactamente. Reciben el nombre, no salió ningún nombre. No salió ninguno, al menos ninguno conocido. Claro. Y yo qué sé, por ejemplo, alguno de los síntomas se puede haber confundido con, yo qué sé, encefalitis, psicosis, epilepsia, o incluso el desorden de identidad disociativa, todo ese tipo de problemas que... de identidad disociativa, sí, incluso hasta la mítica personalidad múltiple también. Casos complejos de personalidad, sí, pero epilepsia no. La epilepsia tiene un cuadro bastante, es bastante amplio. La epilepsia es un conjunto de síntomas a los que denominamos síndrome epiléptico, pero la verdad es que a lo mejor fue por el ambiente o por lo que sea, pero yo realmente creo que muchas de las personas que fuimos a ver, sí, efectivamente tenían algún trastorno que no estaba en el DSM-4, que no coincidía con ningún trastorno médico. Y una cosa que a mí esto me llama mucho la atención, el comportamiento violento de las personas que están siendo exorcizadas. Quiero decir, ¿qué nivel de violencia y qué porcentaje de violencia tú presenciaste en estos exorcismos que tú fuiste y que algunos de los que condujiste tú? Precisamente todo cambiaba mucho en función de la edad. Precisamente de la edad del paciente exorcizado.
Yo lo que vi fue eso. Los pacientes más jóvenes eran mucho más violentos que los pacientes ya mayores. Es más, los pacientes mayores parecía que tenían cierta cultura, cierta sabiduría, cierta, no sé cómo decirte, cierto rancio abolengo que los hacía más tranquilos y los hacía más... cosas que antes no eran. Eso es algo que yo le comenté a mi mujer cuando le dije que te iba a entrevistar domingo. Le dije yo, es que no. Ella me decía, ¿tú crees en las posesiones? Y le digo, es que no sé, yo a veces siento como que se me está acercando un Belcebú o alguien así y me quiere entrar, pero después agarra y dice, ¿qué carajo hago yo aquí? Me vuelvo para abajo, que este tío está tan guarro, está tan roto, mejor no me acerco. Ya. No, Pues me acabas de confirmar algo, de que estoy bastante a salvo, sí. En fin, no, lo que te digo que las personalidades que adoptaban las personas que eran más mayores, así de mayor edad, eran unas personalidades más tranquilas, ¿no? En cambio, personas jovencitos, niños o cosas de eso solían tener una violencia a flor de piel, vamos. Una resistencia a todo, un comportamiento violento en todos los sentidos, pero los más mayores, ¿sabes? Tenían no sé, un saber hacer, un algo, como si fueran distintos tipos de entidades las que poseían. Los que, claro, debido a la edad, a lo que sea, pudieran tener menos resistencia, parece que iban los más... los entes estos menos... Bueno, también la explicación más sencilla puede ser que los adultos tienen más conocimiento y por eso se comportan así y se pueden mover menos que los niños, ¿no? Que se comportan más violentamente porque son más pequeños y tienen menos bagaje. Quizás, pero por ejemplo, estoy acordando del caso este que me referí, del hombre este que hablaba hebreo, que era un hombre mayor del campo y era un hombre muy violento de naturaleza. Un hombre violento con su familia, rígido con sus hijos, un marido de los antiguos con su mujer. Rígido, esta es mi palabra, aquí no habla nadie. Pero con esto se convirtió, era otra persona, mucho, con una sabiduría que no tenía antes, porque antes era un hombre cerrado, ahora parece que tenía una mentalidad abierta, hablaba de todo tranquilamente con una parsimonia que daba miedo, y que no, según decía la familia, ese no era él, era lo que decía la familia. Es que eso parece también el orden de identidad asociativa, ¿no? O doble personalidad o cosas así, ¿no? Dos personas que son distintas y se comportan de distinta manera. O sea, no se podría llegar a decir... Y la parte violenta incluso se puede explicar igual también con un síndrome de Tourette. Yo no sé si también se utilizaban antipsicóticos, o había antipsicóticos en aquella época siquiera, o porque a un psicótico ¿Qué darle... franja de tiempo estás hablando aquí, Domingo? ¿Estás hablando de los años 90 o de los años 80? Estamos hablando 80, 90. ¿no? La transición del 80 al 90. Sí, porque es decir, a un psicótico... Había clonazepam, había básicamente casi todo lo que hay ahora. Sí. Excepto los antidepresivos de última generación, el resto estaba igual que ahora. Y en la pregunta que hacía David, ¿no? Te preguntaría yo más bien para cualificar. ¿Algunas veces el obispo o tú, cuando hacías exorcismos, decidisteis que esto no era tema de exorcismo, sino que era más bien tema psiquiátrico? Había casos en los que sí, que era el típico chaval marginado con que se metía el chaval de todo y lógicamente pues lo mandabas a un médico y a un centro de desintoxicación. No, eso era una madre beata que quería negar la realidad de lo que se estaba haciendo su hijo. Pues sí, había eso. Tenían también muchos síntomas iguales que los otros, convulsiones, que si patapines, patefanes, pero el hombre lo que estaba era, hechos polvo de alguna forma de lo que estaban tomando. Había otros que directamente se habían quedado rayados con el ácido, con lo que tomaran.
había muchos casos que es que directamente un análisis de sangre descarta cualquier tipo de influencia metafísica o de cualquier síntoma de posesión, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Que les hacíais análisis de sangre a los pacientes y veíais a ver si tenía drogas en la sangre y eso. Normalmente los tenían hechos ya, porque antes de ir Luis procedía. Se comprobaban los certificados médicos y se comprobaban un montón de datos. Sí, o sea que, Domingo, perdona, pero esto no eran los momentos estos de pueblo profundo de los años 60 donde el primer recurso era tirar de cura. Esto era cuando ya se había ido a la sanidad y después se tiraba de cura, ¿verdad? Y no había solución, entonces ya se tiraba de cura, claro. Se tiraba de cura. Sí, esto conviene precisarlo, ¿no? Que no estamos hablando tampoco allá, como te digo, en los años 60 y en los años 50. No es como lo de Garabandal, esto ya tenía un poquito de color la foto. Esto sí, ya era, ya había medicina, no estaba muy evolucionado. Yo tenía un hermano que estaba mal y tenía un tratamiento psiquiátrico bastante rústico, pero era un tratamiento, en fin. Y en tu progreso profesional, ¿no? Ahora te haces sacerdote y me has contado que incluso a ti te mandan a hacer exorcismos en otra pareja, ¿verdad? O sea, con otro sacerdote y ya vas tú al frente, al pie del cañón, como dice David. Sí, no, pero era algo muy, muy mecánico. Ya te digo, no lo mires, no hables, no interfieras, no escuches, no le sigas la corriente, no eso, haz esto, punto. Esto intentaba ser lo más humanitario posible con la familia, que suele estar desesperada. Pero yo no sé hasta qué punto, no sé si os pasaría alguna vez que os llegaría alguna denuncia por intromisión en la medicina o por, yo qué sé, mala praxis o por utilizar rituales cuando igual había que haber utilizado, pues eso, un psicólogo, un médico, no sé si he visto algún problema de ese estilo. Sé que hay gente que los ha tenido, pero en nuestros casos nadie se entrometía. Conozco la Iglesia Católica de otros países que sí tenían muchos problemas legales, pero aquí estaban recibiendo una cosa que no era agresiva como sale en muchas películas, ni era nada letal, ¿no? Y tampoco te quitaba de que fuera recibiendo tu tratamiento que el médico te había mandado, no era excluyente para nada. No perdisteis un paciente en medio de una sesión o cosas así, que es lo que se ve mucho en las películas, o en algunos casos muy extremos. No. A ver, esto es bueno que lo preguntes, David, porque por lo menos nos da pie para hacer la separación. Mucho de lo que se ven en las películas viene de un contexto un poco anglosajón. Ese contexto anglosajón viene completamente bañado del concepto evangélico. Quiero decir, que son esta gente, ¿no? que creen en la resurrección de los muertos física, creen en el rapto, creen que un día ¿no? va a llegar el apocalipsis y la gente justa va a ser así, levantada como abducida por el platillo volante de los aliens, ¿no? Y van a subir al cielo y desaparecer en cuerpo y alma, porque son justos y van a quedar en la tierra los malos, ¿no? Para sufrir el apocalipsis. Sí. Y entonces estos son los que se meten a exorcizar sin haber probado las medidas médicas. Sin embargo, en el catolicismo español... Sí, pero espérate, que incluso en España pasa lo mismo cuando el exorcismo de Almansa, que nos lo contó Manuel Carballal, es verdad que no había ningún cura metido rigiendo, lo hicieron ellos por su cuenta y mataron a la niña, ¿no? Hicieron una sangría, o sea, que aquí también pasa, claro. Pero cuando se involucra la iglesia lo hace todo la hostia por la ley, o sea, por la ley, por los renglones y siguiendo lo mejor que es, porque lo último que quieren es recibir un ojo morado, lo último que quieren es verse mal, ¿no? Recibir mala prensa. Por eso simplemente bueno. O simplemente prensa. Por eso no me extrañaba nada lo que me dijo Domingo, de que ellos primero miraban que y el historial médico estuviera hecho. Me refiero que ya hubieran pasado por psiquiatras, que hubieran pasado por todo y tal. Y después van ellos de paliativo, ¿no? De hecho, por lo que me cuenta a mí Domingo,
joder, si yo estoy poseído y quiero andar dando la brasa y me llegan estos dos tíos que no me escuchan, que solamente me dicen, lárgate de aquí, Satanás, durante 2 horas, pues joder, y claro que me voy, coño, no me voy a ir. Qué pelmas son estos huevones. No tienes ni para hablar, no puedes estar entretenido, lo que te están es dando la brasa y encima te van a dar 50.000 oraciones, eso no hay espíritu que lo aguante, coño. Lógicamente te va. Igual, mira, Domingo, tú y yo... Sí, dime, David. No, iba a decir que igual nos podría contar, Domingo, algún caso prototípico o algún caso un poquito más espectacular o algún caso que le haya marcado y cómo fue el proceso, las entrevistas, cómo se presentan o cómo funciona. ¿Te llega alguien? ¿Cómo lo analizabais? Ya te digo, a mí el que más me marcó fue, antes de el que hizo el obispo, fue el del hombre que era un terruño, ya te digo, un hombre muy bruto, un hombre enojado siempre con sus familiares, con sus amigos apenas tenía, en el bar del barrio, en su entorno, un hombre rígido, malhumorado siempre, estos que siempre van de mal humor por la vida, y cambió hacia una faceta muy cultivada, bastante culto. ¿Pero cuándo cambió? ¿En el proceso del exorcismo o cambió de un día para otro? ¿Cómo? No. Por lo visto fue cambiando. Unas veces era de una forma, otras veces era de otra. Pero vamos, al final siempre ya se quedó lo que era la fase, vamos a decirlo, por llamarlo de alguna forma, la fase culta, la fase cultivada de la persona. Entonces el demonio es una cosa curiosa, ¿no? Porque normalmente es al revés. O sea, le hizo bien el demonio, le hizo más cultivado. O sea, cambió para tener más culto, no para hacer el mal. O sea, el mal ya, él ya era malo y cambió para culto. Cultivado, no bueno. Cultivado, no bueno. Danos un poco de ejemplo de eso, de esa diferencia que estás diciendo. ¿Era violento? No era violento, pero vamos a ver, con una mala leche que te cagaba, no deseaba bien ninguno, él decía que lo que quería era matar a la persona que tenía. La persona que tenía era suya y que iba a hacer lo que le daba la gana y que estaba allí porque estaba bien y ya está. Entonces, pues... Refiriéndose al cuerpo en tercera persona, dices, ¿no? Sí, refiriéndose a su cuerpo en tercera persona. Sí, eso, que era como si, no sé cómo explicarlo, tú lo escuchabas y no concordaba la voz con lo que estabas viendo. No era, ese sí al final murió porque ya era un hombre mayor con muchas patologías, tenía patologías cardíacas, tenía de todo, y este hombre sí murió. Y no ¿cómo lo digo sin que suene muy raro? Sin poder ser exorcizado. Totalmente. O sea que técnicamente murió a un estado de posesión. Sí. Qué tremendo. Esto, ¿había bastantes amenazas de entidades poseedoras hacia sus propios cuerpos? ¿O eso era raro? Sí, no. Sí, el fin último parece que es la destrucción del cuerpo. La destrucción del cuerpo. No sé, la última fase esta es dolorosa, es horrible. Una parte donde ya parece que hay una fusión permanente de las dos personalidades y eso conlleva ya directamente a la destrucción de la persona como tal, el cuerpo, ¿no? Y si hay espíritu también, si hay esa fase, pero ya te digo, estos son exorcismos estos son casos de exorcismo muy largos, pueden alargar en el tiempo 3, 4 y 5 años. Qué barbaridad. Y son casos horrorosos donde la persona en los momentos que tiene lúcido de él mismo es una persona totalmente torturada, que lo que quiere es morir, entonces se siente aprisionado. Eso es francamente horrible, cosa bastante durilla.
¿Y puedes explicarnos un poco cómo es el rito? Porque es pronunciar una serie de palabras y qué efectos tiene sobre el paciente y... Había dos ritos, bueno, y hay los. No son los exorcismos menores, que con una imposición de manos y unas oraciones la persona nota un alivio. Si eso se hace habitualmente, pues teóricamente la persona sana. Son pequeños exorcismos. Y después hay unos exorcismos que ya son mayores. Estos son ya los de estudio, los de quítale, ya así descarta patologías mentales, descarta cualquier otro tipo de injerencia que pueda tener la persona, y cuando lo has descartado todo, ya lo que te queda es lo que te queda. Ahí ya viene el exorcismo con el ritual romano, y además tiene que estar la vida de la persona en riesgo, si no, no se hace. Pero es como vemos en las películas, que le echas agua bendita y quema y el otro grita. No, hombre, la verdad es que las películas tienen muchas cosas así muy coloridas. No, le echas agua y no... Diríamos mucho dramatismo innecesario, ¿no? Totalmente. Hombre, sí, pero eso vende en una película. Si lo hacen normal, a lo mejor cuando le cae el agua al paciente, pues te dice algún improperio, pero un poco más. No, yo no vi quemadura ni vi nada de eso. En fin, porque de todas maneras, por la propia definición de posesión, no debería afectarle. Te voy a ir llevando las preguntas hacia un terreno un poco pedragoso, here. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. A ti te encanta cuando nosotros hablamos del daimonismo. Bien, cuéntame qué correlación has establecido tú entre demonología, daimonismo y todo este rollo, porque yo sé que tú también has recapacitado y meditado mucho sobre este aspecto. Sí, y sigo sin llegar a una conclusión lógica. ¿Te acuerdas que te dije que dejé estas cosas por el estudio de las escrituras? Y claro, lo que yo más tiempo he estado estudiando, y sigo estudiando en la actualidad, es el siglo I en Judea, el Israel antiguo, los tiempos de Jesús y poco más de hasta el siglo III, donde tocó poco. Y claro, pues aquí iba todo esto, Domingo. Sí, pues llegas a unas conclusiones un tanto curiosas, que si partes de la idea de que tú eres un sacerdote por designio divino y que Jesucristo, voy a utilizar la palabra Jesucristo, que normalmente no la soléis escuchar, ni vosotros ni nadie. Jesucristo es el sacerdote máximo y los demás somos sacerdotes in eternum. Y todo va relacionado con la figura de Jesucristo en el centro, como es la Eucaristía. Todo va relacionado con este Jesús, el Mesías, el que salva, el que es muerto por los pecados de nuestros, y que así nos salva. Y después llegas a unas conclusiones, que te da lo que es el hecho histórico, de que Jesús era poco más que un cabecilla, un lidercillo, un mesías estilo judaico. Un sectario también, ¿no? Yo creo. No muy sectario, no, porque él no, mira, por aquellos tiempos tú encontrabas tres tipos de esto. Estaban los saduceos, que eran los jefes gordos, los sacerdotes grandes. Estaban los fariseos, que eran la burguesía, las clases que tenían el dinerillo. Después estaban los esenios, que estos estaban aparte, vivían aparte. Estos eran eso. A Jesús no se le puede clasificar desde luego como esenio, no, porque lo hubieran echado al primer día, ¿no? Más bien se le puede clasificar, claro, él era un rabí farisaico, es normal. Él enseñaba las escrituras y enseñaba la Torá
en su entorno. Era un maestro en hecho, que no llegó a ser un gran sacerdote de los de esos, pero sí se podía entonar de alguna forma dentro del grupo de los fariseos. Y lo que le echaba en cara a los fariseos era la hipocresía suya y que estaban a favor estaban en connivencia con el Imperio Romano, que eso él no lo tragaba de ninguna forma. Eso era lo que el único texto de Jesús era picar la dominación romana del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sí, yo lo que has dicho, ¿no? Que me sorprende el ligar la figura de Jesús para luchar precisamente contra estos demonios, ¿no? Jesús sí había hecho algunos exorcismos, ¿no? Según la Biblia y tal, pero igual, por ejemplo, otros nombres como Salomón, que también está muy ligado al mundo de los demonios, pues como que pasa más desapercibido. O sea que... hombre, tú ten en cuenta que Salomón es muchos años antes. La figura de Jesús, en tanto a las curaciones, aunque eso es normal verlo ahora, todos conocemos que haya algún curandero en algún sitio, gente que cura, y se han dado casos que sí, que curan de verdad. Pues perfectamente Jesús podía haber sido una persona de esta, una persona que entonces, como no había libros, casi los pocos libros que había se aprendían de memoria. Jesús tenía una habilidad extraordinaria en eso, se sabía el Antiguo Testamento, la Torá se la sabía de memoria. Y hacía sus enseñanzas con eso. Pero lo que Jesús nunca fue, ni nunca quiso hacer, fue un Mesías pantocrator para toda la humanidad, para salvar al mundo de pecado. No, Jesús quería quitar a los romanos de su tierra. Y punto. De hecho, el proyecto de Jesús como Mesías fue un proyecto fracasado, totalmente fracasado. Después vino San Pablo, se cayó del burro, tuvo la iluminación, esa, yo creo que fue un ataque epiléptico, y empezó a ponerle a un Mesías localista, a un Mesías fracasado, empezó a ponerle capas de cebolla, como una cebolla, capas, uniendo a la figura del Mesías, Jesús, con los... Sí, lo mitificó más todavía. Pero lo que me refiero que sí... del Antiguo Testamento. Sí. Y entonces ya lo endiosó. Pero bueno, eso fue un proceso de diosificación, divinización muy, muy posterior a la muerte de Jesús. Sí, pero lo que me refiero, Domingo, al hecho de que estamos hablando de demonios, que supone que son algunos demonios antiguos que tienen igual millones de años, ¿no? Y Jesús es una figura relativamente moderna. Y hay demonios y hay exorcismos en otras religiones también. Y también se les combate. Yo qué sé, por eso decía que Salomón, o porque, por ejemplo, también que tienen su origen en Sumeria, ¿no? En Sumeria que tienen también esas figuras demoníacas que hereda el cristianismo. Es un poco porque hablamos de Jesús y no hablamos, por ejemplo, de ritos sumerios para exorcizar. Igualmente válido. Ha habido ahí exorcismos, sobre todo en el judaísmo. Se siguen haciendo exorcismos, no están tan escondidos como los católicos y siguen siendo válidos en el Islam. Hay exorcismos en si son válidos esos exorcismos, ¿dónde queda la religión cristiana? En ningún sitio. Por eso te digo que todas las religiones, todos los cristianismos, especialmente los de ahora, que ya es que esto es un sinsentido, esto debería quedarse en una corriente humanista, una corriente filosófica, pero de ahí a una religión, créeme, hay un paso bestial que lo da la ignorancia y no tiene justificación ninguna. Sin embargo, yo soy capaz de reconciliar los ritos de otras religiones para la misma práctica. Con esto quiero decir, yo no le veo nada raro a que un sintoísta tenga un rito purificador parecido al bautismo, que cuando lo explicas, un cristiano puede decir, no, para eso ya está el del cristianismo. Y yo me quedo diciendo, pues no, teniendo en cuenta que en teoría todas las religiones son expresiones de un acercamiento a la divinidad, entonces da igual la forma, lo que importa es el contenido. Yo voy a otra cosa ahí, a ver, si entonces nosotros mismos nos inventamos los ritos y funcionan
siendo distintos o se semejen, yo veo más en el campo de la sugestión, que es donde va a funcionar siempre. Si yo me invito a un rito para sanar algo y sano, yo eso es un síntoma de sugestión. No digo que sea para todos los casos, pero yo creo que para el Sin embargo, 99%... Si tú agarras la mayoría de las religiones, ¿cuántos ritos hay para sanar enfermedades dentro de religiones? Yo creo que son una cantidad mínima. Sin embargo, lo que hay son para procesos espirituales. Hay procesos espirituales para dejar atrás lo infantil. Hay un proceso espiritual para acercarte más a Dios. Hay un proceso espiritual para borrar el pasado negativo. ¿Me entiendes? O sea, ¿y eso cómo lo vas a cuantificar? Y lo vas a volver empírico. ¿Cómo lo vas a medir? No, o sea, son procesos personales. Bueno, yo me refería más en el caso de estos exorcismos. Estaba hablando de exorcismos en todas las religiones. Entonces, son ritos pues distintos. No. Sí, pero yo no. Yo estoy hablando de la ritología, el hacer ritos, aparte del exorcismo, ¿no? Estamos hablando ahora de religión porque ahí es donde lo llevo Domingo. Esto, el hecho de que tú creas, ¿no?, que alguien está endemoniado, como lo hemos hablado millones de veces, si los no sé, los musulmanes, por un ejemplo, si los musulmanes no creyesen en los demonios, que sí creen, pero digo, si los musulmanes no creyesen en los demonios y tienen los mismos síntomas que un endemoniado cristiano, ¿tú le podrías hacer el rito cristiano a un musulmán, David? Por poder hacerlo, sí, pero el tema es que crea. Yo esto me recuerda, yo voy a poner otro ejemplo, el del vudú, por ejemplo. Tiene mogollón de ritos y mogollón de contramedidas, y si crees, claro que te afecta. O la sugestión, y si no crees, pues no va contigo. O sea, yo creo que es muy importante, aunque por eso te pregunté antes si muchos de los poseídos eran o no creyentes, me contestaste que no, que había de todo y tal. Pero yo creo que hay un factor de sugestión muy importante, y por eso hay distintos sucesos y distintas personas. Es decir, puede estar culturalmente, porque aquí en nuestro país, si una persona es ateo, es agnóstico, es creyente, es que da igual, porque es que la cultura tuya es cristiana, ¿no? Claro. Son las ideas de San Pablo clavadas unas a unas durante 20 siglos. Es que no queda más remedio. Claro, es que yo puedo ser en tu cultura y en tu esencia. Es que yo puedo ser agnóstico o ateo, pero es verdad, en un momento de sugestión digo, hostia, a ver si... Pues como cuando ves una película de miedo y de pronto se acaba la película y estás escuchando ruidos por todos lados. Pero David, yo te he advertido muchas veces que tengas cuidado a usar ciertos cajones de desastre como sugestión, porque te quedan demasiado amplios, me refiero. Para empezar, sugestión tiene que ver, como decías tú, con películas, tiene que ver también con el concepto social de dinero. Me refiero, fíjate, tú y yo ya hemos hablado millones de veces de que ese billete de 5 euros casi no vale ni el papel en el que está inscrito, pero tenemos un convenio social que es una autosugestión de que tiene valor y actuamos en consecuencia de él. Pero eso es para darte un ejemplo práctico, ¿no? Sí, pero yo te lo voy a jugar al revés. Tampoco funciona porque en culturas totalmente aisladas, imagínate una cultura chamánica de eso iba yo. América del Sur, hace 500 años, totalmente inconesa, con una tribu ahí en medio del África Negra. Sí. Y las dos tienen un rito para esa misma enfermedad, sí, para esa misma posesión, y muchos de ellos lo llaman posesión y siguen describiendo que hay un ente exterior que invade a una persona, un ente ajeno que invade a un ente ajeno, y eso está registrado en culturas inconexas. Eso iba a decir ya no Domingo. Nos sirve la sugestión. Eso iba a decir, Domingo, de que cuando tú agarras, por ejemplo, ¿no?, la cultura, la religión sintoísta del Japón, y después agarras la católica de Roma, después agarras la judía, ¿no?, del Oriente Medio, y después agarras, por ejemplo, la Anasazi de los indios americanos, resulta que todos tienen rituales para sacar del cuerpo a unos entes externos que son maléficos. No sé, yo quiero poner... Tampoco quiero alargarme en este tema, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, un obispo que encima dice que es médico, que no lo dudo, y dice que está endemoniado, claro, ¿quién se lo va a discutir? Y más en los años 60 sobre todo, en los 80 tampoco. Pero es complicado debatirlo, o sea... Es complicado, sí, pero ese es el caso particular de este hombre, ¿vale? Pero si te vas a otros sitios te encuentras los mismos casos.
Entonces, pues, ya no, lo que yo digo, o pienso, o quiero pensar, es que no es... Esto va más allá de lo que es una religión, esto va más allá de lo que es el cristianismo, de lo que es el sintoísmo, de lo que es el islamismo. Esto va más allá, es algo que tienen las distintas culturas, las personas, y parece que es un mal de siempre, es anterior a las religiones. En un principio es sacando un factor común a todo. Sí, entonces tienes que quitar lo ajeno, lo que desentona, y te quedas con lo común. Lo común es que eso está, y están esos ritos. Lo que no es común son las distintas religiones. Quita eso y te queda el problema. Pero, a ver, y tampoco quiero insistir en esto, lo que es común es que el cerebro de los humanos es el mismo aquí y en Sudamérica y en todas las partes, y tienen unas enfermedades mentales similares y tendrán unos síntomas similares que podrán ser interpretados de una manera o de otra. O sea, la epilepsia, la encefalitis, la psicosis o la esquizofrenia o el síndrome de Tourette o todo esto ocurre en todas las, y ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Otra cosa es cómo se interprete. Sí, verás, en tiempos de Julio César, o sea, poco antes de Jesús, Julio César era epiléptico, ¿vale? Y era, bueno, no llegó a ser emperador, pero rompió la República y fue de los líderes el último de la República de Roma. Fue el primero, dio paso al Imperio Romano. En cambio, te encuentras con que ya después, te encuentras otro epiléptico en el año 40 y algo de Cristo, y en un ataque epiléptico, pues resulta que se le revela a Dios, y nace una religión que es el cristianismo. Son dos formas de ver la misma enfermedad con unos resultados apabullantes, ¿no? Sí, bueno, el caso de Juana de Arco, que tenía unas visiones y hablaba con también, Dios, sí. y le llevó a hacer una campaña victoriosa con Francia, ¿no? Y recuperar esos terrenos. Claro. Bueno, insistimos ahí cambiamos un poco de tercio, hacemos ahí... ¿Sigues contando? Ya, esto es el tercio al que vinimos. Sí, no, pero me refiero que cambiamos, que nos sigas contando alguna otra experiencia de exorcismos o algo así. Domingo no solamente es cuestión de contar exorcismos, pero también tiene una progresión espiritual dentro de su experiencia como dentro de la Iglesia Católica, porque tú abandonaste el sacerdocio, ¿verdad? Al final. Sí. Claro, por medio de los estudios, sobre todo por la historia, llegas a saber, comprendes que evidentemente aquí lo que ha habido es un proceso de divinización y un proceso muy convenido de hacer una religión. Entonces, ya no, cuando descubres al Jesús verdadero, todo lo honorable que pueda llegar a ser, evidentemente comprendes que no es Dios, ni mucho menos. Entonces eso dentro de una religión, y siendo un ministro de esa religión, como tú comprenderás, pues choca. Ahora, ¿sigues el parité o sigues contigo? ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿O qué hace? Entonces, pues hay una ruptura con lo que es la religión, con lo que es el cristianismo totalmente, ¿no? Pues yo sé lo que quería Jesús, yo sé lo que era Jesús, y lo que más pena y llanto me da es que todos lo saben, todos los que forman la iglesia lo saben, todo el mundo sabe que Jesús no fue Dios, que no era un Dios, que era un Mesías. Era un Mesías judaico, como había miles, que era un testón, que era un albañil que hacía casa, sí, que era un hombre culto, que hablaba su latín, que hablaba su griego, que hablaba su arameo. Muy bien, porque le hacía falta para su trabajo. Pero desde luego lo que no era, era un Dios. No era el hijo de Dios en griego, era un hijo de hombre en hebreo. Domingo, una pregunta, y precisamente para eso toda la gente que es cristiana, teniendo en cuenta que él era judío, ¿por qué no son judíos los cristianos? Independientemente de la Iglesia Católica que se la haya montado por su lado, o sea, porque puesto ya a creer en Jesús, lo suyo es ser judío, ¿no? Eso mejor que yo lo responde Antonio Piñero,
En su libro Los cristianismos derrotados, que también es un libro que no tiene desperdicio ni el vamos, es nada, vamos. En un principio hay un montón de... te encuentras que hay un judaísmo. A partir de San Pablo hay un judaísmo cristiano, hay un cristianismo, y ya se empiezan a aparecer distintos tipos de cristianismo. Queda uno. Los gnósticos desaparecen un montón de cosas, como hemos ido viendo cuando se hace la Biblia, como se quitan de en medio, por ejemplo, los escritos arrianos, todas las cosas que no convenían conforme al pensamiento de Pablo y de Pedro menos, pero se quitan de en medio, y lo que permanece es el cristianismo vencedor, que es el cristianismo de Pablo, y es lo que hay. Pero bueno, yo me refería principalmente a ti, tú que habías decidido más creer en Jesús o habías estudiado la figura de Jesús, acercarte más a su religión, la de Jesús. O igual es demasiado personal preguntarte esto, no lo sé. No es... En absoluto, yo simplemente me doy cuenta que lo que es la religión, que la religión es un constructo totalmente artificial, que no tiene nada que ver con una revelación divina, ni tiene nada que ver con nada de lo que a mí me habían dicho, y digo, tongo, y me voy. Y ya está. Me pasó también con un partido político, ¿no? Lo mismo, cuando descubres lo que es una cosa y no es lo que tú pensabas, coges y te vas. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si esto, vamos a ver, es que Jesús dijo, no, mire usted, pero a mí esto no me cuadra con que Jesús lo dijo. Es que como que no. Y no te cuadran, vamos, es que se ha construido una mitología y se ha construido una cosa del cristianismo, se ha hecho una religión, que no tiene base nada más que la arrogancia del pensamiento de San Pablo y los que lo seguían. Que fue San Pablo el director de marketing del cristianismo, sí. Que es que ni Jesús tenía tantos seguidores, que Jesús podría tener unos 200 seguidores, si acaso. Un mesías localista y fracasado, que lo matan en la Pascua junto con dos de sus acompañantes. Y serían la mitad primos también, que Jesús la mitad eran primos los seguidores. Pero bueno, que me gusta la asociación que haces de partidos políticos y religión, porque en los dos hay mucho de fe, ¿no? O sea que... sí, mucha fe y poco hecho histórico. Y pocos hechos, sí. Y pocos hechos históricos. A ver, dentro de tu progresión, Domingo, ¿cómo fue tu decisión de salirte del sacerdocio? Pues sencillamente ya no cuadraban mis ideas con lo que es una religión, y menos está dentro de un organigrama de una religión. Y nada, si yo no creo en algo, ¿cómo voy a decirle a la gente que crea en eso? En el momento de tu separación. Sí, totalmente. En el momento de tu separación, ¿qué estabas haciendo? Me refiero, eras sacerdote, eras cura en una feligresía, eras sacerdote en un monasterio. No tenía ninguna feligresía sin nada todavía, pero me iban a dar una y yo lo estaba retrasando porque ya estaba frito. Yo estaba estudiando y evitaba el momento de tener una parroquia o tener que ir a algún sitio a comerle el coco a la gente, porque vamos, es que yo no me lo creía. Entonces todo lo que hago, y me pareció lo más coherente, me salgo, estudio otra cosa y se va. ¿Y cómo es el proceso para salirse de sacerdote? Pues duro, durillo. Primero porque los demás hay que ver con lo bien que no sé qué, con lo bien que tú vas, con lo no sé qué, con que puedes seguir, que mira, aquí tienes tu vida, sí, tienes tu vida, pero construida encima de un engaño, de miles de mentiras, de una mitología rota, de qué. Entonces, pues nada, un buen día cojo mis maletas, me voy al pueblo y se acabó. Y terminé, y rompí. Pero tuviste que hacer formalidades después, o escribir papeleos y tal, carteos con el Vaticano. Yo evité todo eso, directamente mi obispo que me conocía, ya él se encargó. Que tú sabes que siempre vas a ser sacerdote, ¿no? Sí, pero por lo pronto retirado, por lo pronto apartado. Entendido.
Me parece curioso que el hecho de que sí que creéis que puede haber algún tipo de demonios o de posesión o entidades, eso no significa que también existe justo todo lo contrario, precisamente, los arcángeles o algo similar, lo contrario de lo que sería un demonio, ¿no? Habría una mitología, aunque no la conozcamos o la hayamos a lo largo de la historia dado distintos nombres, sí que puede haber ese lado luminoso. ¿O qué piensas? Yo a eso le he dado muchas vueltas. Que ¿por qué por fuerza tiene que haber un maniqueísmo? Si está lo malo, tiene que haber lo bueno, si está lo bueno, tiene que existir lo malo. Y francamente no encuentro nada en lo que apoyarme. Yo llegué a tal nihilismo donde yo ya no sabía dónde estaba. Sé que hay un factor común en todas las culturas, donde se piensa en un creador. Pero claro, eso es muy anterior a la civilización, bueno, muy dentro, muy interno en cualquier civilización. Se piensa que hay un hacedor, un primer motor, un primer aliento vital que lo impulsa y que lo hace todo. Y también se pone un antónimo. Está el contrario, su némesis. Está el bien y está el mal. Pero no sé, quizá eso sea también una parte de nuestro bagaje cultural, que vemos ese maniqueísmo en blanco y negro. Quizás no, como es arriba, es abajo, como se decía también muchas veces. Sí. Quizás no haya esos dioses que son totalmente buenos ni totalmente malos. Hermes Trismegisto. Yo pienso que el hecho de hablar del bien y el mal, claro, es el punto de vista del hombre, pero al universo en realidad el bien y el mal le da igual. Totalmente. Que somos nosotros sin un puntito perdido en una galaxia lejana. No es algo sin importancia. Quizás somos un accidente de un fenómeno natural de expansión de un universo. ¿Quién sabe lo que somos? Pues lo que ya es más difícil pensar es que seamos una creación guiada, porque no hay apoyo. ¿Por qué se forma una roca? Porque esto tuvo ciertas condiciones de presión, tuvo ciertas condiciones no sé qué, y se formó esa roca. ¿Por qué se formó el hombre? Porque Dios lo amaba mucho, coño. Vamos, aléjate y la roca es igual que el hombre, vamos, no se ve. ¿Cómo se llama? Antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo. La necesidad del hombre de colocarse en el centro del universo. El miedo a la muerte lo hace también muchas veces, nos hace plantearnos toda esta mitología que tiene el cristianismo, todo el cielo, todo el infierno, todos los bienes y los males, en fin. Yo creo que es eso, entre el miedo a la muerte y el querer lograr una inmortalidad. Y la necesidad del ser humano de intentar explicarlo todo, ¿no? Y si no lo sabe, se lo inventa, quizás. Sí, no, es totalmente el principio antes de la ciencia, el mito. Y sin embargo, mira, voy a poner en la otra balanza, la de los creyentes, o la posibilidad de que de verdad haya ese motor, que esto hablamos alguna vez con el libro de Miguel Pedrero, ¿no? El hecho de las posibilidades de que el ser humano desarrolle esa inteligencia son una entre 1 millón, ¿no? O entre 10 millones, ¿no? O la posibilidad de que el universo se cree tal y como está es una posibilidad una entre 1 millón, ¿no? Que prácticamente la ciencia te está diciendo que hay que tener una intervención de una divinidad inteligente superior para que esas condiciones se den. La ciencia no te dice que tiene que haber una intervención divina para que esto se dé. Que pueda haberla. Que pueda haberla, claro. Sí. No lo sabemos. La verdad es que no tenemos nada en que apoyarnos. Lo que sí sabemos es que imagínate una playa llena de granitos de arena. Y ahora se da una combinación de 5 granitos de arena, cada uno de un color. Es casi imposible que se vuelva a repetir, pero en la inmensidad de la playa seguro que se repite. Claro, pero seguro, mira, esa es otra, ¿no? Lo de... Porque hay muchas combinaciones, porque hay muchos, como hay muchos planetas, como hay muchas galaxias, como hay mucha posibilidad de expansión, ¿quién dice que esto sea guiado? Claro. Igual que el paso de lo inorgánico al orgánico también, que es algo que como no conocemos, que estos son los puntos, como no lo conocemos, tenemos la necesidad de darle esa intervención divina o esa intervención superior. El ánima. Le damos el alma, de alguna forma. Sí. Le damos eso, la cualidad divina que es la vida. Pues no, precisamente bioquímica. No sé.
Bueno, Domingo, y ahora ¿qué mensaje tendrías para la audiencia que te han escuchado tu periplo y tu progresión? ¿En qué punto en la vida estás ahora? Ahora en el punto de la vida que estamos todos, trabajo para mis hijos, bueno, ahora no trabajo, estoy con la pierna fatal, pero simplemente eso no... Intento no dejarme llevar. La tele se utiliza poco en casa y solemos, aquí tanto mi parienta como yo, pues lo que hacemos es leer, hacer posible cositas que vengan, vamos, que tengan cierto peso y poco más, disfrutar la vida como viene o sufrirla tal como viene, intentar remediar lo que haya. Y eso sí, evitar, yo si tuviera que dar algún mensaje a la gente sería eso, que lo primero que una persona se tiene que evitar, para ser libre, que nunca lo vas a hacer del todo por 50.000 razones, pero lo que sí ya en pleno siglo XXI ya lo que estorba son las religiones, las que sean, pero estorban. Porque las religiones siempre son un medio que siempre ha estado ligado a los poderes, siempre han estado ahí intentando que las escalas sociales, que los estratos sociales no se muevan. Son inmovilizadores de la persona y castran muchas cualidades de una persona, que sí se tiene que tener un humanismo, lógicamente, que sí se tiene que tener una ética, no una moral. Que sí, eso es bueno, pero nunca tendiendo a una divinidad, nunca tendiendo a un más allá, sino siempre tendiendo a un aquí. Y en vez de pensar en que vamos a tener un cielo, vamos a pensar que tenemos que dejar un cielo a nuestros hijos en esta tierra. Entonces, pues, que sea ese nuestro legado como personas, y así el mundo funcionaría de otra forma. Domingo, una pregunta, o sea, yo creo que para acabar, o quizá la última, no sé si ya la tendrá alguna más, pero por ejemplo, si una persona tiene un familiar que puede sospechar de que pueda tener un hijo o alguien cercano que pueda estar endemoniado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque, por ejemplo, tengo un primito pequeñito que cada vez que le apagas la Play, pues realmente parece que tiene 1000 demonios dentro y empieza a gritar y tiene que exorcizarlo, ¿no? Es un niño rata que tenemos, pero ¿qué podemos hacer de verdad? ¿O qué pasos? ¿Hay que ir directamente primero al psicólogo o a contactar con el obispado? ¿Cómo funciona todo ese proceso? ¿O qué aconsejas? Si tú tienes un niño que está mal, un niño mayor, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es el médico. Lo primero es el médico, Vete al médico. Vete al médico y olvídate. Si hay algún atisbo religioso, que suele haberlo, consúltalo con el párroco, pero yo no lo recomendaría. Porque que sea un tipo de exorcismo real, para que sea un tipo de posesión real, es rarillo. No es imposible, pero es rarillo. Y en caso de que ya sea como esos que describí en un principio, pues entonces, chico, chungo, pero búscate lo mejor que tengas. Y no tiene por qué ser católico. Si alguien lo sabe hacer, hombre, que no sea como ese en tiempo, pero si yo conozco rabí judíos que saben hacerlo con una finura impresionante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora mismo exorcistas en el catolicismo quedan muy pocos, porque no es algo que se airee, pero sí los hay y salen todos los años muchos, pero hay pocos para la cantidad que te puedas encontrar de esto. En fin, no sabría qué decir. La verdad es que si hay un caso de estos graves, es un problema grave. Bastante grave. Del tamaño de un cáncer, ¿no? Pues nada más, Domingo, muchas gracias por haber acudido a nuestro programa. Espero que la audiencia lo haya encontrado tan edificante y tan interesante como nosotros, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que sí, yo me lo he pasado muy bien, la verdad es que he aprendido bastante. Y continúa ahí, que seguramente hay muchos más temas de que hablar. Por mucho que le moleste a David, algún día a lo mejor hacemos un debate sobre la inmunología. Perfecto, no, yo encantado porque además quiero saber. Quiero saber.
quiero saber, hay mucho que hablar ahí, sí. Esa es la actitud que hay que tener siempre. Quiero saber y quiero saber. Es lo que más problemas te va a traer. Ya. Pues un placer, Domingo. Gracias por estar ahí y gracias por estos 7 años de compañía que nos has hecho y por tu amistad constante en el programa. Eres una bendición tenerte cerca. Igualmente.